Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy lo que nos toca, lo que es el tema de fisiología digestiva cardiovascular. Como generalidades, el corazón es un sistema que está formado por vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. ¿Cuál es la función de los capilares? Es de recoger sangre con dióxido de carbono para ser transportados a los pulmones y de estas recoger ya con oxígeno hacia los diferentes tipos de células. De la misma manera también su función del corazón es de proporcionar la energía necesaria para que la sangre se vaya moviendo por los torrentes sanguíneos, por los vasos sanguíneos, y esto es un circuito cerrado. Entonces su función principal del corazón es la función de abastecer sangre a tejidos, ¿no? Y en los mismos tejidos, en los mismos sangre también vamos a encontrar, aparte de oxígeno, vamos a encontrar lo que son los nutrientes como proteínas, lípidos, carbohidratos y hormonas, ¿no? Hasta vamos a encontrar también que va a ser transportado agua. El corazón también es denominado una bomba que va a estar compuesto por arterias y venas, que son los vasos sanguíneos, y capilares, las que tienen la función principal de recoger sangre de tejidos, ¿no? Entonces vamos a ir observando las generalidades del músculo cardíaco, anatomía de fisiología del músculo cardíaco, potencial de la acción del músculo cardíaco, periodo refractorio cardíaco, acoplamiento, excitación y contracción. Como primero vamos a observar de que el corazón está compuesto por cuatro cavidades, las cuales son la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces las aurículas derecha y aurícula izquierda es más que todo son como orejuelas y tiene un músculo eh, más contraído o rugoso, que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, el corazón también, ya que es una bomba, o se denomina de bomba, donde va a ser dividido en una parte de ser derecho y una izquierdo. La función principal de lo que es la parte derecha es de recoger sangre rica en dióxido de carbono, la cual va a ser transportado por, eh, por venas de la cava superior, que recoge de la cabeza, de los miembros miembros anteriores, y la vena cava posterior, que va recogiendo sangre con dióxido de carbono de la parte del abdomen, de la vejiga y demás, hacia llevando todo esto hacia la aurícula derecha, de la cual va a pasar por una válvula auriculoventricular hacia el ventrículo derecho. La sangre ingresa al ventrículo derecho, de la cual es expulsado por la sístole, por las contracciones del ventrículo derecho, hacia las arterias pulmonares, donde va a realizarse, donde vamos a observar de que va a haber un intercambio gaseoso, ya mencionado en el anterior tema, la cual va a ser transportado nuevamente hacia el corazón por las venas pulmonares, ingresando la sangre ya con oxígeno hacia la aurícula izquierda. Ingresa la sangre a la aurícula izquierda por la válvula auriculoventricular, es impulsado o es bombeado al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a ser eliminado, va a ser bombeado hacia los diferentes tejidos gracias a la vena, a la arteria aorta, a la arteria aorta, gracias a la arteria aorta.
¿no? Entonces, arteria aorta. Gracias a la arteria aorta va a ser llevado hacia diferentes tipos de células. El corazón está formado por 3 músculos, que vamos a la aurícula. Observamos la aurícula. De la misma manera vamos a tener al ventrículo y lo que son las fibras de excitación y conducción. La aurícula va a atraer la sangre, va a ingresar la sangre con oxígeno o con dióxido de carbono, y el ventrículo expulsa la sangre hacia los pulmones, como también es expulsada del ventrículo izquierdo hacia las arterias. Gracias a quienes, gracias a las fibras que tiene el corazón, que hacen que se excite el corazón y lleven por conducción estímulos o impulsos eléctricos para que exista contracciones de las aurículas o ventrículos para expulsar la sangre. ¿Ya? De la misma manera, la anatomía fisiológica del sistema del corazón va a presentar una que es lo primordial, la que es la miocina y la actina. ¿Ya? De la misma manera va a tener la tropomiosina, la troponica C, la troponica I, la troponica T. ¿Ya? Estas se van a encontrar similar o histológicamente similar al músculo esquelético, idéntico al músculo esquelético, ¿ya? Pero donde va a presentar lo que son las fibras musculares. Estas fibras musculares presentan un núcleo y dentro del núcleo vamos a encontrar la sarcolema, el tejido que va a envolver a la miofibrila, el tejido que envuelve a la miofibrila, y dentro de las miofibrillas vamos a encontrar lo que es a la miocina, a la actina y a la tropomiosina, ¿no? De la misma manera va a tener una mitocondria que va a ayudar bastante a generar ATP. Todas estas fibras musculares o presentan mitocondrias que generan ATP para el funcionamiento del músculo. ¿Ya? El músculo cardíaco sincitial, está formado por hendiduras, las cuales comunican las células entre sí. ¿Cuáles son ellas? Generalmente llamados también los discos intercalares. Estas son los discos intercalares, la separación de una célula a otra célula, pero no los separa completamente. El impulso nervioso es llevado o es comunicado por célula, de una célula a otra célula, ya, las cuales también comunican las células entre sí. También presentamos las miofibrillas, ¿no? Entonces, dentro de estas miofibrillas vamos a presentar las hendiduras que comunican de células entre sí, denominados los discos intercalares. Entonces, estos discos intercalares se encuentran en miofibrillas y las cuales están acá. Vamos a observar en acá los discos intercalares, ¿no? De la misma manera vamos a observar el denominado los discos intercalares es la unión gap, la cual gracias al nódulo sinusal vamos en los discos intercalares presentamos esto que son la miofibrila con sus discos intercalares, es los discos intercalares, donde el nódulo sinusal manda una conducción eléctrica, en la manera de que el sodio que está en la parte
externa de la célula ingrese a la célula interna, ingrese dentro de la célula de las miofibrillas, donde lo va a volver en cargas positivas. Al volver carga positiva hay un desbalance de ser negativo y positivo. Es por eso que va a existir un impulso nervioso. Entonces este impulso nervioso va a ser llevado por el nodo sinusial, por las fibras, para que exista una contracción. Y eso existe a la incorporación de sodio hacia el interior de la célula, ¿no? Y por la unión gap es donde va a pasar también los impulsos nerviosos, gracias a unión gap de célula a célula. ¿Ya? Las contracciones, vamos a observar una que es de relajación, como estamos observando, una que es de relajación y una que va a ser contraído. La de relajación, más conocido como la diástole, donde las aurículas se relajan, se abren para dar paso a la sangre de las aurículas, y la sístole, que es el contraído, donde va a haber una contracción hacia, hacia las aberturas auriculoventricular. Este orificio auriculoventricular va a hacer de que la sangre vaya a... Entonces, mencionamos de que la contracción, o el contraído, la sístole va a expulsar, va a haber una contracción de las aurículas, expulsando sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones y sangre con oxígeno del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta para su difusión hacia diferentes tejidos. Entonces, la diástole es la relajación y la sístole es la contracción, ¿no? De la misma manera, vamos a observar de que cuando existe el objetivo de la contracción, el objetivo de la sístole es la difusión, permite la difusión de la sangre hacia otros tejidos, hacia diferentes tejidos donde necesitan energía, nutrientes. Pero también hay tejidos que tienen una irrigación, como son los órganos dianas, como el pulmón, el corazón y el cerebro, donde no tiene que faltar sangre. La unión gap junction o sincitio, el corazón está dividido en dos, izquierda y derecha, dividido en izquierda o derecha e izquierda, y la derecha y la izquierda, donde la aurícula derecha y el ventrículo derecho se comunican gracias a la válvula tricúspide, o también llamados válvulas atrioventriculares, las cuales dan el paso hacia el ingreso de la aurícula, de sangre de la aurícula hacia el ventrículo ventrículo derecho, ¿no? Esta parte va a ser dividido, la aurícula va a ser dividido por un tabique auricular y el ventrículo por un tabique ventricular, o también un nódulo atrioventricular, ¿no? Entonces, tabique ventricular, los ventrículos dividido en dos para que sea derecho y sea izquierdo. De la misma manera, va a existir de que la sangre de la aurícula izquierda rica en oxígeno pase al ventrículo izquierdo gracias a la válvula mitral o la válvula atrioventricular hacia
el ventrículo izquierdo y de esta se ha expulsado hacia la arteria aorta para su difusión a los siguientes órganos. ¿Qué es el potencial de acción? El potencial de acción es de que las células musculares cardíacas poseen un potencial de acción diferente al músculo esquelético. Por ejemplo, el músculo ventricular tiene un valor de voltaje muy negativo de unos 85, menos 85 minivoltios. Minivoltios, esa es la tensión. Acá no está hablando de los 85. El 85 encontraríamos ahí, donde este potencial de acción o impulso cardíaco se eleva hasta los 20 minivoltios y los más, positivo los 20 minivoltios, ¿no? Hasta ahí. Se vuelve de lo negativo, que es menos 85, hasta los positivos 20 minivoltios, ¿no? Entonces, la potencial de acción, convirtiendo, más antes de entrar a eso, esto supone que el potencial de acción por término medio de unos 115 minivoltios. El potencial de acción cardíaca consiste en la despolarización y la repolarización de la célula. ¿A qué se refiere? De que va a existir fases, primera fase, segunda fase, tercera fase y cuarta fase. En una fase 0 o en una fase de la 4, cuando está en reposo, es donde va a actuar la bomba de sodio y potasio. Actúa la bomba de sodio y potasio, que es un metabótropo, un receptor metabótropo, porque necesita de un segundo mensajero para ingresar 2 potasios. ¿Sí? Ingresa 2 potasios y saca 3 sodios de la célula. Entonces va regulando la carga eléctrica tanto interna y externa de la célula. Entonces, existe una despolarización cuando los canales de sodio van a abrirse completamente para dar paso hacia la parte interna de la célula, donde se va a ir convirtiendo en positivo. Es donde va a existir un impulso nervioso, ¿no? Va a existir un potencial de acción. Esto va a elevarse gracias al ingreso de canales de sodio, que son ionótropos. Va a dar el ingreso de sodio bastante al interior de la célula hasta llevar a un positivo 20 minivoltios, donde va a existir una primera fase que consiste que va a haber una decaída, una picadita, que existe una picada, donde existe una picada donde estos van a sacar potasio hacia el exterior de la célula, saca potasio hacia el exterior de la célula. Es por eso que existe una caída. Pero al sacar potasio le dicen, no, sacas potasio, yo tengo que incorporar cloro. Entonces se abren los canales de cloro para ingresar cloro. Pero cuando se va a sacar potasio no se saca de gran cantidad, solamente poca cantidad, ¿no? Por eso vemos esa parte donde empieza la picada. Va a existir un momento donde va a existir la bomba de calcio y sodio, va a abrirse los canales de calcio y sodio, donde al interior de la célula va a haber la penetración de calcio y de sodio. Ingresan calcio y sodio internamente al interior de la célula, donde va a haber una acción prolongada y meseta, ¿no? ¿Por qué ocurre? Nos pregunta. ¿Por qué ocurre? Pues gracias a los canales
de bomba y sodio es lo que ocurre en la acción prolongado y meseta gracias a estos canales, porque estos canales van a ser canales lentos de sodio y potasio. Estos ayudan a que la acción de la meseta vaya a prolongarse un tiempo donde se vuelve en una segunda fase. Y la segunda fase es la incorporación de ion de la bomba de calcio y sodio. Y por esa razón, gracias a esa bomba de calcio y sodio, hay una acción prolongada de la meseta y una meseta, ¿no? Entonces, eso hay. Existe también, desde ese momento, hay una repolarización, es donde va a sacar, se abren los canales bastante, se van abriendo los canales de potasio, miles de canales, para repolarizar, sacar de la parte interna hacia la parte externa de la célula, ¿no? Al repolarizar esto, nos dice disminución de la permeabilidad. Existe una disminución de la permeabilidad de potasio porque hay bastante sodio a nivel o internamente de la célula. Al existir estos sodio, gracias a estos, va a haber una disminución de la permeabilidad de potasio. No salen, ¿no? Entonces, en el momento cuando ingresa calcio y sodio, va a existir una repolarización donde le va a permitir de que vaya a salir calcio, vaya a salir potasio hacia el exterior de la célula. Sale y retornamos a la faceta o a la fase número 4, al inicio, a la fase de reposo, donde nuevamente va a actuar la bomba de sodio y potasio, regulando la carga eléctrica de la parte interna y la externa de la célula, ¿no? Entonces, y el potencial de acción cardíaca es de 0,3 a 0,5 metros por segundo en los atrios, en las aurículas y en los ventrículos. Pero en las células de Purkinje va a ser muy larga la acción o el potencial de acción, donde va a ser 4 metros por segundo, ¿no? La histología del músculo cardíaco es su organización de la fibra muscular. Va a existir, hablamos de lo que es un sarcolema, hablamos también de lo que va a ser una fibra, un núcleo. Vamos a grabarnos los túbulos T y también los retículos sarcoplasmáticos, que estas van a almacenar calcio. El retículo sarcoplasmático almacena calcio y también vamos a encontrar lo que son las miofilamentos o miofibrillas. Y estas miofibrillas vamos a encontrar el sarcómero, ¿no? Encontramos sarcómero con línea Z y la línea Z, que va a ser la unión de una célula a otra célula. Acá lo que nos interesa es de que va a existir un retículo sarcoplasmático, la absorción o el almacenamiento de calcio. Sarcómero estaría formando por proteínas que se encargan de las contracciones. Entonces, este sarcómero ha formado por proteínas, el sarcómero o está formado por proteínas que se encargan para que haya una contracción de lo que vamos a ver, ¿no? De lo que vimos hace rato, por uniones gap, donde se va a hacer el impulso cardíaco. Va a existir una contracción, va a existir una sístole, ¿no? Gracias a esas proteínas que se van a encontrar en los sarcómeros. La actina es donde observamos en instantes la miosina y la actina. Lo que acá nos vamos a importar también mucho es la miosina y la actina. La tropomiosina, de las cuales también va a haber una tropomina T, una troponina I y una troponina C.
La troponina C, acuérdense de C, esta troponina C va a hacer, se une a un calcio, esta va a agarrar un calcio, agarra calcio y se realiza la contracción gracias también a la ayuda de la troposina T, que esta se va a unir con la tropomiosina, ¿no? Es cuando va a existir un impulso de nervioso, un impulso para la contracción, ¿no? Es donde va a existir un sístole. Para que exista una diástole, la troponina I va a hacer o va a realizar la inhibición de la actina y la miosina. De la actina y la miosina. Cuando hay contracción, gracias a la troponica C, va a haber de que la actina y la miosina se va a unir, porque esta cadena de actina está cubierto por la tropomiosina para que no haya una contracción o es el momento de relajación, entonces está cubierto cuando existe una diástole, relajación, entonces está cubierto, no se une con la miosina. Pero cuando hay una contracción, esta actina y miosina se une gracias al movimiento que se realiza, al descubrimiento de la tropomiosina por la troponica que va a agarrar al calcio. Agarra al calcio, da una vuelta a la actina para que se vaya a unir, para que vaya un choque con estas dos. Y en ese momento es donde va a existir las contracciones, ¿no? Existe contracciones, ¿ya? Entonces, la troponica C, con la ayuda de la troponica T, la troponica T se va a unir con la tropomiosina y la troponica C se va a unir a un calcio, donde va a ayudar a que haya una contracción, ¿ya? Y la troponina I es la que va a ayudar de que no haya contracción, de que se relaje, de que exista una diástole, ¿no? Inhibe a que se una la actina y la miosina. ¿Qué pasa con la miosina? La miosina es lo que estamos observando ahora, la roja, donde van constantemente moviéndose. Esa miosina tiene una cabeza y tiene una cola, ¿no? La cabeza y la cola. Y la cabeza presenta una afinidad al calcio, pero también esto, lo que observamos la D, va a estar, esa verde, observamos una verde encima de la cabeza. Vean, 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 vean. Esa va a presentar o presenta una atepasa. Y esta atepasa está en la cabeza de la miosina. Esta atepasa se une a una ATP y esta ATP por una hidrólisis va convirtiéndose en AD. Ahí está el ADP, ¿no? Se convierte en ADP. ¿Ya? Observamos de la misma manera que la nicotica o la o la troponica, perdón, la troponica C, observamos que la troponica C se está uniendo a un calcio. Vemos que cuando se une a un calcio existe un giro donde la miosina y la actina. La actina es el naranjado la actina. Entonces, cuando se une un calcio, vemos el calcio. Cuando se une un calcio a la troponica C, existe un movimiento para la unión, para que exista un impulso para la unión de la miosina y la actina, ¿no ve?
la actina y la miosina. Por favor, veamos bien, ¿no? Entonces, lo que ocurre de esa manera. ¿Ya? Existe un movimiento, le abre el paso a la cabeza de la miosina para que se vaya uniendo a la actina. Y así existir una contracción, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Y vemos de que ese punto plomo, o también en ese momento cuando se levanta la parte de la cabeza, existe una inhibición de la troponina I. La troponina I es cuando inhibe la unión, esa unión, ahorita que estamos viendo, esa unión inhibe y hace que se levante la cabeza y exista una relajación, ¿no? Entonces eso es lo que va sucediendo. Las contracciones del músculo cardíaco vamos a observar de la siguiente manera. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ir en cada esquina, vamos a observar eso. La 1, la 2, la 3, la 4. La 1 es cuando existe una contracción y esta contracción se propaga por toda la membrana de lo que es el túbulo T. Pues hace rato les mencionaba el túbulo T. Por esa membrana va pasando lo que es el potencial de acción. Cuando pasa esa, va a abrir canales tanto de la célula del sarcoplasma para el ingreso de calcio, como también va a abrirse el retículo del sarcoplasma. Esta grande es la célula del sarcoplasma y esta pequeña va a ser el retículo del sarcoplasma. Entonces, ambos canales se van abriendo para el ingreso de calcio. Ingresa calcio, al ingresar esta, de la misma manera el retículo sarcoplasmático va a liberar también calcio para que exista una contracción, ¿no? Para que exista una contracción y un potencial de acción. Ya que sabemos que el calcio es captado, es agarrado por la troponica C. Cuando agarra la troponica C, hace un movimiento y un giro para que haya un potencial de acción, ¿no? Para que se vaya a unir la miosina y la actina. La miosina y la actina se unen ahí en la contracción. Cuando existe una contracción, vamos a decir que es la sístole. Existe la diástole cuando este calcio es nuevamente liberado a la célula del sarcoplasma. Al ser liberado, va a ayudar o va a inhibir de que se una a la actina y la miosina. Inhibe porque va a existir una relajación, la troponina I. Es ahí donde actúa la troponina I. Al actuar la troponina I, al inhibir, también se va a ir liberando lo que es el calcio. Se libera el calcio y este calcio va a ser absorbido nuevamente o agarrado por el sarcoplasma o por el retículo del sarcoplasma. Ingresa nuevamente al retículo. O en su caso, esta va a ser eliminado hacia el exterior de la célula por los iones o por los canales de calcio. Pero le va a decir, yo voy a eliminar calcio, pero tú tienes que ingresar sodio, ¿no? Ingresa sodio. Y también este sodio va a mantener aquí haya un metabolismo gracias al segundo mensajero que existe dentro de la célula y una pérdida de energía a que abra los canales de sodio y potasio. Y estos canales de sodio y potasio van a permitir la regulación o el equilibrio de la célula externa a la célula interna.
existe un equilibrio. Eso es lo que va ocurriendo, lo que es con una contracción, entre una relajación también. De la misma manera, estábamos hace rato mostrando, va a existir receptores en la membrana celular, receptores beta adrenérgicos, mayormente van a tener una afinidad hacia las catecolaminas. Y estas catecolaminas que estamos observando ahora de manera roja, los receptores son así, como las azules. Presentan una hendidura donde van a agarrarla, va a decir, no, ven, porque tú eres lo que necesito. Entonces, las catecolaminas. Y estas catecolaminas vamos a hacer la adrenalina. Al hacer la adrenalina por AMP cíclico, va a abrir de que se abra canales de calcio. Va a existir bastante calcio para que haya una mayor contracción del sistema cardíaco, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente tema.